11:13 con información en vivo desde el Congreso, donde está el ministro de Defensa, Gerardo Reina. Gerardo, adelante, buenos días. Buenos días, Ricardo. Escuchemos al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dando esta explicación del operativo militar fallido y que costó la vida de una persona y 4 heridos en el poblado de Nueva Esperanza, en Mazángaro, Junín. Y yo he dicho lo siguiente. Hace meses yo anuncié la determinación del gobierno del Perú sobre la necesidad de adquirir un satélite mediante el mecanismo de gobierno a gobierno, que es una modalidad de contratación establecida por la ley. Ante el Parlamento Nacional he venido en 3 oportunidades y hoy día también me han preguntado sobre el tema del satélite para explicar en detalle la forma en que se va a adquirir este satélite. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley prescribe que para adquirir mediante el mecanismo de gobierno a gobierno, en primer lugar se debe realizar un análisis económico, es decir, se deben evaluar distintas propuestas económicas y sustentarlas. En segundo lugar, la ley también prescribe que debe existir una opinión técnica favorable. Y en tercer lugar, la norma también establece que debe haber una opinión legal favorable. Estas etapas se encuentran en la recta final en el CONIDA, que es el órgano liderado por la Fuerza Aérea del Perú. ¿Cuánto tiempo podría comprarse el satélite? ¿Quién emitirá esta recomendación? ¿Cuánto tiempo podría tomarse el satélite? En esa etapa todavía nos encontramos, es decir, la Fuerza Aérea a través del CONIDA aún no ha remitido su recomendación técnica y económica sobre el proceso final del satélite. ¿El plazo para que lo entreguen? Estamos en la recta final, o sea, no hay un plazo. Y una vez que el CONIDA entregue al ministro de Defensa su recomendación, adoptaremos lo más Si me permite, estamos en vivo. lo más conveniente para los intereses del país. ¿Qué propuestas se están evaluando con respecto a estas propuestas Otras de otros países, efectivamente. ¿Pero de qué otros Estamos países? en vivo para RPP Noticias. Disculpe, volviendo al tema de Mazángaro, ¿ustedes reconocen algún tipo de responsabilidad penal en este operativo militar fallido que costó la vida de una persona y 4 heridos? Yo no reconozco ninguna responsabilidad penal. Esa clase de responsabilidades son exclusivas del Poder Judicial. Mal haría yo en señalar responsabilidades penales. Estaría arrogándome funciones que son exclusivas de los jueces. Responsabilidad política tengo desde el momento que estoy conversando con usted, desde el momento que subo al carro. La responsabilidad política la tiene permanentemente el ministro sobre cualquier hecho que ocurra en su sector. ¿Fue un simple error entonces, ministro? No fue un simple error, fue un lamentable y doloroso error. Y lo he manifestado públicamente y además he pedido las disculpas del caso. Y he señalado que el gobierno va a reparar ese error a través del pago de las indemnizaciones que determina el Poder Judicial. Un error que además usted ha reconocido que no se hizo la evaluación adecuada para ejecutar este operativo militar. Según la investigación hecha por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no se evaluó desde el punto de vista estratégico debidamente la operación. ¿Y por eso va a cambiar al jefe militar del BRAEM? Ya fue cambiado. ¿Por ese motivo? Se está lamentando estos hechos y luego determinar que no había una buena coordinación. RPP Noticias en transmisión multiplataforma, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. No, en toda actividad, más aún tratándose de hechos o de programaciones bélicas, castrenses, suelen ocurrir estos errores. Este ha sido un lamentable error. A nadie en su sano juicio se le ocurre que ha habido dolo, es decir, intención de causar daño a la población civil. Eso no puede pasar por nuestra cabeza, ¿no es cierto? Entonces ha habido un error, hay que reconocer el error. Pero tiene que nombrar de inspector general al jefe a cargo del BRAEM y responsable de la operación. ¿Es una reparación realmente para la población, para la gente que estamos viendo todo esto? Yo no puedo adelantar opinión. Yo lo que digo es que el Poder Judicial establecerá las responsabilidades del caso. Mal haría yo en calificar como responsable penal a la persona. Bueno, la responsabilidad sin ningún dolo, ¿no es cierto? Entonces,
Yo respeto su opinión, pero yo tengo una opinión diferente. ¿Se va a reunir con las autoridades? Usted a los grupos políticos que dicen que la escala técnica del presidente en Francia ha tenido que ver con esta evaluación de la adquisición de un... Yo lo que tengo que responder es lo que he sostenido acá en reiteradas oportunidades en el Parlamento. Quien responde por los actos es el ministro de Defensa. Y yo he venido hasta en 4 oportunidades para explicar de manera detallada el proceso de adquisición del satélite. Mi última comparecencia en el Congreso en el mes antepasado ha sido de 4 horas para explicar el tema del satélite. No ha habido ninguna implicancia de esta escala técnica en Francia. Mire, sobre el tema de la escala técnica yo no tengo que opinar. Yo tengo que opinar sobre el tema del satélite. Y el proceso de compra del satélite lo ha venido liderando el Ministerio de Defensa. Y la responsabilidad política de la adquisición del satélite la tengo yo. Pero se conversó en esa escala técnica según una nota de prensa del mismo Palacio del CEO sobre el tema de alta tecnología. Sobre el tema del satélite, le repito, todo lo ha liderado el Ministerio de Defensa y lo seguiremos haciendo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tengo que decir. Gracias. La empresa francesa cuenta con los años de Bien, se retira entonces el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, de las instalaciones del Congreso de la República. Él ha permanecido por casi 2 horas ante la Comisión de Defensa. La función del gabinete, del primer. Bien, se le continúa haciendo algunas consultas. Vamos a ver si declara. Hay un petardeo. No empujen a nadie. Bien, en todo caso ha decidido ya no contestar algunas consultas. El ministro de Defensa, repetimos, Ricardo, entonces se presentó ante la comisión de su sector para dar las explicaciones de este operativo fallido, entonces, que costó la vida de una persona y 4 heridos, entre ellos un pequeño, en el poblado de Nueva Esperanza, Mazángaro, Junín, en la zona del Braem. Esto es la información entonces en momentos que se retira ya el titular de Defensa, Pedro Cateriano, de las instalaciones del Parlamento Nacional. Adelante, Ricardo. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por la información, la explicación que ha dado entonces el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, sobre lo ocurrido semanas atrás, lamentablemente, un operativo militar que buscaba dar con una columna subversiva que hostiga la base antiterrorista de Mazángaro. Equivocó el objetivo aparentemente, eso es lo que ha dicho el ministro, un error pues lamentable y mortal en este caso, y dio muerte por accidente a un poblador de la zona y produjo heridas a otros 4. Además, también se ha referido al caso del satélite que el Perú está adquiriendo de Francia. Bueno, esta información en vivo desde el Congreso de la República interrumpió un informe muy interesante, sobre todo para los aportantes al sistema.